hola a todos, ¿qué más? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy seguimos con, con la clasificación de Italia, a ver si logra pasar o logra clasificar para el Mundial. Entonces aquí vamos. Otra vez, digo, la primera vez, es la primera vez que pasa esto, que vamos a jugar contra Eslovenia. ¡Ey, ey, 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 ey! Se bugueó esta vaina. Se bugueó, ey. Ey. Se bugueó. Se bugueó, a ver. A ver, a ver, a ver. Se bugueó esta porquería. Se bugueó, se bugueó. Esta cosa se bugueó. Y bienvenido, bienvenido a Jackson. Bienvenido a Jackson. Y eso es un bot. Pero pues muchas gracias, muchas gracias. Dice Love you stream, hope to watch you live next time you stream. Add me on Discord. Nada, eso es un bot. Pero de todos modos, welcome, welcome, welcome to the my channel de El Santos. Y pero huevón, ¿qué pasa, marica? ¿Qué pasa? Es guardada 26-12. Uy, no puede ser, no clasifiqué. Ay, no clasifiqué para 31, las 17:19. Vas a cargar desde acá. Pues, what? What? Uno del 2. 50. Perfecto, ahí. Guiño, guiño, utilizamos la gema del tiempo. Por ahí hablaban de Bardi. Darwi, Guagua, se malogra, tiene más resulta al Manchester City, 86 millones. Podría ser, yo lo veo, la verdad. Yo lo veo, ustedes no, ustedes no lo verían. Tielemans al City. A ver si por fin da ese como da ese salto pues a un equipo top y por allá en el y que sea y se haga realidad por allá como lo ponían en el FIFA 15 si no estoy mal, que lo ponían como una joven promesa. eh, pero eso que en eso quedó. En nada, pues, o sea, ha hecho es un jugador bueno, pero es alguien, pues, medio regular. Pero bueno, vamos a fichar. Tin, tin, tu, 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 tu. Ok. Pero bueno, avancemos. Avancemos a ver. Roma está San Pauli como manager, Marruecos. Bueno, no es malo. No es malo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero no es malo.
Descargas. Ok, va. Nada, avancemos. Se percibe el descontento de Dean. Esteves sigue sin concretarse. El Atalante y la Juve. Doku y Nico González le marcan al Liverpool. Vas a jugar por primera vez el partido contra Eslovenia. Entonces, Bristol a punto de fichar a alguien que se va a ir libre. Ajá, ujú. Ok, va, sigamos. 46 días. De OSA con Colombia, convocatoria de OSA con ajá, improbable. Mora. Poder alimentar los rumores que se va a ir al Ittihad. Fábricas, por ahí hablan de Fábricas, se va a ir al Bournemouth, o al Bournemouth, perdón, bueno, Bournemouth. Jorginho. Quien acaba con su sequía goleadora, bien, perfecto, me gusta. 1-1, jugador del partido, Daniele Rugani. Mm. Bueno, oferta de Boca por yo no sé quién. ¿Quién habla por ahí? Kim Moiskin. Un gol, una asistencia en la victoria de la Fiorentina ante el Torino. Ivanovic no debería estar en la lista de Croacia. Duro Mbappé, este principal del City como 225 millones. ¿Qué? ¿Qué? Pero ahí hablan de Fábricas, Karnishkik, Karnishki, Karnishki.
Karnitsky. Juve y Roma, Andrá Cambiaso, por ahí hablan. Vale, sigamos. Nada, faltan que 40 días, 32 días, un mes para el partido. Vamos a jugar por primera vez, ¿listo? La Copcha, por ahí hablaban. Tan Jovanovic, visto en Centro Atlético Olímpico de Atenas. Ante el Lyon, la presión aumenta para Italiano de cara al choque ante el Lyon. Bueno, perfecto. Resumen habitual de noticias. La noticia de Mbappé, de Frappé. El Frappé va a dañar también el vestuario del City. Ey, 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 el teléfono salvaje por acá. Moret Italia en acción esta semana. Bueno, un poco cambiazo, Tan, Endour. Hay muchos de la Fiorentina. Bueno, claro, depende de Tan. Yo Espósito. Bueno, o sea, el equipo del mes, Matías Soule, doblete, Fiolkowski. Juventus a punto de fichar a Openda. Uy, qué paquetazo le van a meter a la Juve. Aunque bueno, está cedido, ¿no? Pero bueno. Ahí Valenzuela habla que es imposible que vaya a Venezuela. Lesión de cae. Ay, no jodas. No jodas, huevón. ¿Cómo así? Que se. Hay una cosa por otra. Se me lesionó. Antes se me lesionó Pío Espósito y ahorita se me lesiona King. Aunque bueno, es una. Si clasificamos por primera vez, puede ir al mundial, la verdad. ¿De 6 qué? ¿De cadera? Lesión de cadera. Se espera un regreso de 6 semanas a 9 semanas. Uf, fuerte, la verdad. Muy fuerte. En Kunku contento por quedarse en el Milan. Atlético tan Carrick siente la presión a medida que continúa el declive del Manchester United. Ojo, aquí en este universo paralelo no es El Salvador que lo llevó a la Champions, de estar penúltimos o por ahí, son casi peleando el descenso, a convertirse en equipo Champions. 3-2, la solo le ganó al Inter. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Imposible. Actualización de partidos nacionales. Mancini 7.4, buena media. Podemos. 20 cuarta división, el Frosinone hablan por ahí, va a fichar a alguien. ¿Por cuánto? Por 20.000 pesos, digo euros.
Tan de Italia, tin, 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 Donnarumma, ¿cuánto fue la media? 7.6. Ah, la FA Cup, bueno, perfecto. Avancemos. Sigan el equipo de Eslovenia. Tag, tag. Cristante, sigan en Italia. Ok. Ilicic, por ahí hablan. Es improbable que vaya con Eslovenia. Imposible. Luego como lluvia. Parecidas, pero no podemos. Spaghetti dice. ¿Qué? Por ahí vi que River Plate está licenciado. Guau, yo no he metido ningún parche. Está con los logos, digo, con las equipaciones. What? No me diga que la Liga Argentina está licenciada, weón. Podemos regresar a División de Honor. O no, yo creo que solamente River. ¿Por qué? Ni idea, weón. La verdad es que no sé. Eduardo Coudet. Boca también. Y Boca. O sea, Boca y River. Bueno. Bueno, no está mal, no está mal. Gol licenciado, yo no he metido absolutamente nada. China se ha clasificado para el Mundial Femenino. Ok. Ok. Meludo. Japón se ha clasificado al Mundial Femenino. Ay, que el Mundial Femenino son de selecciones. Katy duda para el crucial partido. Ay, ¿en serio, Federico Gatti? Gatti es central. Bueno, nada serio. ¿Para qué ilusiona? Esto es chévere, se puede uno hablar con el jugador, Di Gregorio también. 7.2, 90 minutos. Ha jugado 25 partidos de la Serie A y 11 de Champions, prácticamente lo ha jugado todo. Stojanovic, hoy hablan. Caleta Car con Croacia, improbable. Chiesa sigue en el equipo de Italia, buen momento de forma para que Chiesa siga en Italia. Norton Cupi por ahí habla. Darte resumen habitual de noticias. Mancini por ahí, probablemente la lesión. Listo. No olvidarte. Nah. El entrenador de Italia no podrá disponer de todos sus jugadores por lesión. Bueno, ¿cuánto tiempo me faltan? 11 días. ¿Para qué mentirme? ¿Para qué traicionas? Jordania, convocatoria de Jordania, Ilse contento por quedarse en el Sassuolo y vamos a decidir plantilla, weón. Ya tenemos que llevar tres porteros, yo la verdad no veo los tres porteros, pero bueno, Provedel, bueno, está lesionado, no es malo de la Lazio, pero bueno, Gatti. A ver, tenemos uno, dos, tres. Mancini, Buongiorno, cuatro. Bueno, quita Gatti pues y Calafiori también puede ser del lateral. Bueno, convocaría a Gatti, a Calafiori, perdón. Es polivalente. Bueno, lo llevaría. Es bueno. Este es derecho.
Ese también es derecho, el otro Calafiori es izquierdo. Sí, no es malo, es muy bueno por esa banda. Di Marco, Cambiaso. Ok, bueno. Que ya tenemos cuatro, no debería convocar a un central. Llevar cinco centrales. Bueno, Calafiori no puede jugar un poquito más adelante, más arriba. Sí puede, pero va, regular. Eh, mm, Gavi, así está jugando con el Milan. Y si está jugando, no se está haciendo malos partidos. Bueno, y no está disponible. Qué lástima, huevón. Ojitos bellos. Bueno, tengo dos excelentes delanteros, uno joven y otro con un poquito más de experiencia. Y yo creo que ya nada, llevamos esos 23 jugadores. A mí falta uno. Ajá. Yo llevaría, no sé, Pafundi, Tresoldi, Sebastiano Espósito. ¿Ya los hermanos? Te maté tres, aquí las tengo porque me las. Ey, ey, ey. Antonio Vergara. No es malo, la verdad, 23 años, relativamente rápido. Puede hacerlo MCO también, un poquito más atrás. Polivalente Antonio Vergara. ¿Y ese quién es? Matías Sakagni. ¿Cuántos? 30 años, ojitos. Uf, tiene buenos desmarques, determinación, liderazgo, talento, anticipación, regate. Uy, no. A llevar mejor a Matías. Listo, pues ahí ya está la plantilla completa. Yo creo que está un poquito más completa y mejor armada que la primera vez que jugué. Digo, esa es la primera vez. Ey, 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 ey. Descartado por Italia. ¡Ay, no puede ser! Y Tonali se quedó por fuera. ¡Ay, qué hueva! ¿Cómo así que, guau, cómo así que Tonali se va a quedar fuera, weón? Improbable convocatoria de Kennedy, informe sobre sobre Eslovenia. Ok. No. Ojo, el Spaghetti podía irse la Juve de la Vecchia señora, el sí señora. Está cansada. Marcó la alimenta al Jali. Francesco Espósito. Ajá, dos goles. Wow, qué bueno. Bueno, necesitamos estos goles, pues. Preocupación de Italia, Francisco Camarda. Ay, bebé. Ok, vamos. Faltan nada, 4 días. Wow.
4 días, weón. A ver. La Roma le gana al Pisa. Herrera llega a la plantilla de México. Ojo. Héctor Herrera. Sigue jugando Héctor Herrera, weón. ¿En serio? Con razón nunca gana nada. Bueno, Piccoli acaba de, con su sequía goleadora, delantero de 25 años. No es malo tampoco. Tiene buen alcance de salto, 1,90, buena recuperación física, buena determinación. No está bien, pero 1,90. Puede ser alguien potente, pero bueno. Momentos destacados. Comienza la misión de Italia, perfecto. Ay, bebé. Ay, bebé. No tiene mala selección eh, Eslovenia, pero pues se supone que debemos ganar, ganemos, pues. César tiene Ferenc Blasic, a un central, bueno. De vida porque yo jugando la vida en modo difícil. Informe meteorológico contra Eslovenia. Anuncia una tranquila noche primavera para la hora del partido ante Eslovenia en el Stosice, como se pronuncie. Yo estableció Katsiamani. Es, es del Torino, creo, ¿no? Y está cedido en el. Wow. Lo pintan bien, determinación, talento, enérgico, puede progresar, apenas tiene 18 años. En el centro, un entrenamiento de. Físicamente está bien. Bueno, aún puede progresar, eso me gusta. Mis muchachos ya pueden progresar. Italia está expectante. Venturino, tal. Se queda Foden, el último oficial tiene una oferta de contrato por Foden, creo. Se envió la siguiente noticia en donde se habla de nuestro récord Supercopa Euro tan amistoso. Se ha batido oficialmente. Nada le sucede. Uy, Giovanni Leoni. ¿Cuánto? De 1 a 2 días. Bueno, una lesión menor. Leoni, lástima que se lesionó prácticamente toda esta temporada, weón. Qué mala suerte. Una lesión, pues obviamente grave, toda la temporada fuera. Así que nada, vamos a jugar. Va aquí a entrar Scamac. ¿Y qué? ¿Pero por qué carajos, huevón? ¿Quién es Takagi? Takagi, es el delantero, es el extremo. Aquí entra Scamaca, pues. He dicho. Aquí entra Pío Espósito, que está en mejor forma. Eh, Fiori por acá. Y por acá. Y he dicho por acá, pues. Todo está bien. Carne seca por acá. Bien. Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Di Marco. Yo aquí pondría a a Velanova, ¿sí o qué? Sí, no, Velanova. Aquí pondría Velanova 6,98. Bueno, tal vez menos, no, Di Lorenzo. Hombre, el voto de confianza de Di Lorenzo. Antes
por cualquier cosa, por si se buguea, por todo, vamos a guardar y así poder utilizar la gema del tiempo para volver atrás. Entonces vamos a guardar. Es solamente por si se buguea, se presentan fallos. Hey, bienvenido Alex. Alex, Dan, Screamer. Ok. Vamos a ver si clasifica por fin después de quedarse fuera Italia como 2 veces. Es la primera vez que lo juego, guiño, guiño. Así que nada, vamos a jugar. ¿Todo está bien? Sí. Bueno, digámoslo así, o que delantero centro de enlace. Centro. No, vamos a cambiarlo aquí a delantero centro, pues. Y vamos a jugar, jueguelo, jueguelo. Claro, claro, bug, sí, obvio, por si hay algún bug o se me cierra así repentinamente el juego. ¿Qué más, Alex? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien o qué? Y gracias por pasarse. ¿Qué cuenta de nuevo de ayer y hoy? Otro café instantáneo. Oye, y además hoy juega Colombia, ¿no? Claro, se crashea el FMI. Claro, claro, a veces no. Obvious, claro, claro, obvio, eso es. Sabemos que el FM es un juego que tiene demasiados bugs. ¿Cómo así? ¿La 1 es la mañana de allá? O sea, ya son las no, no puede ser. La Colombia tiene 7 horas más. Pensaba que Italia tenía 7 horas más que en Colombia. Pero bueno, hola, jugadorazo. Es un partido que deberíamos ganar. Hacedlo, jueguen sin ningún tipo de presión. Vamos, pero no arruinarlo. Ah, o el partido es a la 1 de la mañana, ¿no? De allá de Colombia, o sea, el partido de Colombia es a la 1 de la mañana allá. Ah, interesante, ¿se lo va a ver? Mira, a ver, ¿qué hay hoy para apostar? Digo, para invertir, inversiones a corto plazo. Eslovaquia, Malta, Malta no me convence. Noruega, Suecia, Turquía, Macedonia del Norte, Canadá, Uzbekistán. Se supone, se supone que Canadá es el favorito para el partido, pero bueno, aquí, ahorita full concentrados acá. Pijol, Dan, Di Marco Corta y La Paz Napolitano. Se volvió a poner a Orsolini, pero bueno. El partido, sí, 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 sí. Ja, 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 ja. Bueno, juega para ellos. Oblak juega en corto para Tim. Brécalo, brécalo para Ceslar. Ceslar a Setso. Setso remata. Uy, así un golazo. Se va rozando el poste. Hubiera sido un golazo, claro. ¿Y que ya tiene la camiseta? ¿O nada? Te la vendo, no mentira. Se la vendo, no. Creo que va a ser envío por allá internacionales. Y juega para ellos otra vez. Di Marco se levanta la marca, centra, Bolono remate, rechaza. Politano coge el rebote. Politano a Cristante, Cristante a Varela. Varela para Espósito, Varela abre para Chiesa, Chiesa le va en la marca. Por el ahí tan remata lo que un defensa. Y ojo, Politano centra a Espósito, Espósito remata y gol. Vamos. 100% legal. Vamos, ese es fútbol. Vamos, bien, bueno, un tiro, un gol. Vamos a animar para querer a la que no me quiere. Y eso duele. ¿Por qué será? Valkovic.
Brecalo, Pillo, el bueno, Black igual, Sesco igual. Stanco y me suena que sí, también. Ese parece croata, pero no. Pillo, Brecalo. Y el que estaba en la Almería no lo convocaron tampoco, que también se llama Brecalo. Ojo, para nosotros, Di Marco, ojo, Di Marco está pisando la línea, sacó con un pie en el campo, pero bueno, Chiesa intentó un pase filtrado, Brecalo, la juega Oblak, Oblak abre para Tan, Brecalo, ojo, se enredan, Oblak le tocó rechazar, ojo, Seslar la tiene, uy, o ese pelotazo. Verás. Politano, y falta. Es amarilla, roja y por lo menos saquele la lengua. Di Marco. Ojo, Falcor, ¿qué para dónde volar? ¿Qué para dónde volar? Ok, bueno, estamos ganando la posesión por muy poco, pero lo estamos ganando. Disparos generales en general también. Para puertas también. Hemos hecho nomás un gol. Me preocupa esto un poco. Estoy contento con tal, bueno, no vamos a decir más nada porque después se sobresaltan, se emocionan y terminen digo, terminamos perdiendo el partido. Ok, Bastoni está jugando mal, puede ser un posible cambio. Chiesa no está jugando el mejor partido, igual que Di Lorenzo. No jugaba para ellos de un inicio muy larga, la corta Di Lorenzo, Cristante, mal pase, Seslan la tiene, Horvat. Gonek, una juega central, lateral, pasa a Horvat, Horvat para Seslar. Seslar se va en la marca, centra, el sexo remata de cabeza y arriba. Porque, espere que me falta entregar la Predi. Espere. Me falta entregar la Predi de ayer. Hay 500 puntos ahí perdidos. Los del, eh, del Alex. Del Alex del campo. A ver, gestor de stream. ¿Por qué será? A ver, predicción. Elegir resultado. Derrota. Derrota. Completar predi, pues. Completar predi, entregamos. Epa, perfecto, pues. 10 de 10. Ok, bueno, ahí está así, podemos seguir. Continuemos. Jugadores, concretamente Perico Chiesa y Brian Cristante, no están acostumbrados a presionar con tanta agresividad. Pues nada, que se acostumbra, aquí todos tienen que presionar. Todos, y es hora de hacer cambios. A ver, combinada, pues. Bastoni, lamentable partido. Marica, ¿por qué se suelta, weón? Pero bueno, Mateo Gavia puede estar interesante. Di Lorenzo por Velanova. Cambiazo está cansadísimo, weón. Pero bueno, Di Marco igual. Intentar a Calafiori. Uf. Ay, weón, no sé. De pronto voy a cambiar a Chiesa, alcanzar el balón largo por usar Solini. Sí, pero Solini es por el otro lado. Va a entrar Sakani. Ok. Por ahora esos 4 cambios. 3, 4, sí señor. A ver si logramos aumentar la ventaja que tenemos o no. Grupo.
Frontera. Robela está jugando regular, huevón. Robela. Es que no tengo cambios. Mancini. ¿Qué es esa caca, por Dios? ¿Qué es esa caca, por Dios, Isabelita? Increíble que nadie juega por allá atrás. Ah, bueno, Fratesi, pero ¿por qué no me lo ponen, ah? Fratesi por acá. Uf, se me da todo que hubiera Fratesi por ahí. Bueno, así. Poco pues. Ay, bueno, aquí. Alemania también está jugando repechaje, huevón. Oh, ¿y qué? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Uy, va a estar complicado clasificar. Ojo, pase filtrado, nada. Sale Oblak a cortar. Jugada para ellos al minuto 86. Oblak saca en largo. Gavia se la baja a Fratesi. Fratesi para Politano. Politano para Varela. Varela para Politano. Ojo, Politano se va en la marca. Llega hasta la línea de fondo. Hace la pausa. Ush. Recorta, remata y es corner. ¿Qué? Para donde Oblak. Definitivamente lástima que Oblak sea eslovaco. 7.1, güey. Ucrania igual, güey, pero sorprendentemente, Alemania está en repechaje. Wow. Gusta para aportar. Y ganamos, vamos, 100% legal, no fake. Aquí no pasó absolutamente nada. Ganamos, GG. Enhorabuena. Dime qué tranza, si supieras que por tu culpa me la paso desvelado. Uy, contra Turquía. Turquía sí es bravo, tiene mejor equipo que Eslovenia. Me voy para allá, me voy para allá, me dice ven para acá, me voy para acá, ir para allá, me voy para allá. Italia se enfrenta a Turquía en la final de playoff. Final, debemos ganar esto. De todo modo, más. Uy, 2 días de descanso nomás. Van a estar muchos jugadores van a estar cansados, creo. Pues está rígida. Que ya, mano, no es nada normal. Ya vi que me pusiste otro nombre en el WhatsApp. Loquita, tú me usas para portarte mal, para portarte mal. Si lo hubieran puesto el 1 de abril, huevón, cómo fue? ¿Cómo así que 2 días, ah? Cantas. De cada tranza. Me voy para allá, me voy para allá. Cantas, dime qué tranza. Me voy para allá, me voy para allá. Me dice, ah, me voy para acá. Turquía, tan consejo. A ver, ¿qué equipo me dice el segundo entrenador? Espósito, Chiesa, Raspadori, Cristante, bueno. O sea, prácticamente que cambia todo el equipo, menos a los laterales. Di Marco y Di Lorenzo y el portero, Donnarumma. El Gigio, el heredero supuestamente de Buffon. Van a liberar jugadores jóvenes, los clubes italianos. Nada, normalmente esos jugadores que liberan, así como dato para los que apenas empiezan, eh, son malos, nunca jueguen, al menos que estén, no sé, por allá en cuarta o quinta división, por ahí sexta, séptima división de Inglaterra puede servirles, pero normalmente son malos. Dice el Alex, a la primera, sí, obvio, a la primera.
Dice, ¿qué carajo hacen los fantasmones del Inter ahí? Es que son buenos, weón. Es como llamar a todos los del América, ¿sabes? O sea, si tienen números buenos, y a pesar de que son unos fantasmas, como se dice, pues hay que ponerlos, weón, porque entonces en la vida real es una cosa y aquí en el juego es otras, y en el juego ayudan más, entonces pues ni modo. Y sí, dice Politano out, pues que es bueno. Es que, bueno, pues no es el mejor del mundo mundial, ¿no? Pero pues sí es bueno, tiene buenos centros, control, tiros lejanos, saques de esquinas. Es bueno. Hablando, bueno, no, no voy a meter tanto texto. Ricardo Calafiori, uy, entra por acá. Y no estás. Mancini lo puede jugar un poquito más adelante. Sí puede, pero uf, lo tiene el super mega rock. Bueno, lo tiene naranja. Tiene algo de idea. Contra Turquía. Vamos a guardar por si hay algún bug, se crashea, pantallazos en negro el juego. Eh, entonces por eso. Santos, ¿quién arranca el titular? ¿Montero o Vargas? Nah, Montero. O sea, Montero es. Perdón, Montero. Vargas. Vargas, pues. Se ha hecho. Pues no, últimos partidos con Colombia no han sido los mejores, pero pues tantos años chupando banca, como se dice ahí, siendo la sombra de David Ospina, Tales. Yo creo que este mundial sí lo va a jugar entero Camilo Vargas. Montero va a ser por ahí de pronto el segundo, por si se lesiona Vargas, va a ser el segundo portero. Entonces, pues nada, Montero ya igualmente es joven, tiene 28 29 años, o sea, para ser portero es joven. Pero va a empezar Vargas, obviamente. Cambiazo, no hubiera convocado a Cambiazo. Cambiazo está muy cansado de estar lesionado. Qué paquetazo nos metieron, ¿ah? ¿Cómo fui a convocar un jugador lesionado, huevón? Nada, qué rabia. Bueno, ya guardamos por si hay crasheos. Entonces, nada, empezamos. Mejor nota, dice Lola Montero. Ey, como le gustan al Alex y al Sonrix. Pasa nada, nada si no estás. Y Lorenzo aplicó la de Aguirre, convocando a Ospina para los homenajes como Ochoa. Y ya que es el último mundial, pues no creo que juegue, pero pues sí, por homenaje, a lo mejor va a ser como Peckerman en el 2014 que metió en el último partido de cambio a Farid Mondragón para batir récord, que yo no sé qué, puede ser eso. Pero aunque bueno, David Ospina no es tan viejo, no tiene 44 años, ¿no? Tiene como 38. Bueno, por fin, por fin. Dice mejor Nadota. Aquí por lo del Inter. Shalanoglu. Que lo marquen. A entrar fuerte. Bueno, sí es bueno. Lo estamos haciendo bien. Merecemos llegar. Ya la primera. Estoy haciendo un tipo de presión y nada, la charla a la basura. No influenció mucho en los jugadores. Y hablando de eso, hoy juega la selección Colombia contra. Tiene 37 años David Ospina, ¿sabes? Entonces, pues batir récords, no va a batir récords. Es el tercer mundial que va a jugar, claro, pero pues no va a batir récords. Va a jugar contra Costa Rica. Ya los partidos bravos ya pasaron, que fueron contra Croacia y Francia. Ahorita pues nomás le toca relajarse, prepararse bien. ¿Con qué 11 va a salir Néstor Lorenzo? Pues la verdad no sé. Yo creo que este primer partido va a rotar, creo. Espero que rote. Ojo.
Y ya por ahí el segundo partido que tengamos de preparación, ahí sí va a jugar con el titular. Dita de titular. Puede ser, pero pues no sé. Dita no me ha convencido mucho cuando lo ha hecho con la selección. Entonces, pues puede ser, ¿no? Todo puede pasar. Esperar a ver qué once para Néstor Lorenzo. Ojo, partidos sin ocasiones, pero esta es la primera vez. Gildis para Guller. Guller, le filtran a Guller. Gildis, rechazamos. Ya Lucas Camaca abre para Politano. ¡Ay, no está jugando Expósito! ¡Qué rabia! Porque no me avisan, ¿ah? Abren a Kajiaglu. Kajiaglu remata. ¡Uy, al palo, weón! Vamos, revienten eso. Por lo menos termine la jugada ahí. Termine la jugada ahí. Gildi, no logramos. Uf. Bueno, ok. Ok. No, Di Lorenzo, por Dios, iba solo. Qué malo. Iba solo, por Dios. Nada que sacar la jugada clave. Uf. Ojo, espere, que la jugada sigue. No se ha terminado. Ahora la pulga amarilla. Dupla mierdita. Estaría buena, pero no, Mier no estuvo. Ojalá ponga a Castaño para que se interiore. La verdad es que sí, la verdad, yo haría dos cambios bueno, tres por ahí, pero bueno, uno lo puede entender. Sería Jerry Mina, Carrascal y Castaño. A mí esos sí. Uy, otra vez al palo. Sonó. Para mí esos tres serían los cambios que yo haría para la selección. Y en vez de a Castaño, pongo a un jugador que siempre me ha gustado, weón, que es un pitbull que siempre muerde, presiona. Y cuando la selección estaba mal, para el 2022, siempre era el mejor, que era o es Wilmar Barrios, era Wilmar Barrios. Carrascal, weón, nunca ha demostrado nada, solamente lo llevan a pasear, como se dice, tampoco juegan, tampoco lo tienen en cuenta. Castaño, Jerry Mina, pues lo podría entender un poco, porque pues nada, el salto puede ser una opción para los corners. Así última jugada, team, bueno, se puede entender un poco, pero haría esos tres cambios. Dice que si antes lo había convocado. ¿Adita? Sí. Pues no es el más recurrido de aquí de la selección, pero sí. Creo que lo ha hecho como lateral aquí en la selección, a pesar de que allá en México juega como central. Dice Alex, la solución Barrios. Para mí lo limpió la Federación o James. Nah, yo creo que es más tema de arriba que de Plan James. Por ejemplo, cuando Colombia estaba mal, contrataron pues no era el mejor DT, pero sí es muy bueno, que era, ¿cómo se llama el portugués? Me olvidó el portugués que estuvo aquí en el 2021 más o menos. Huevón, él quería convocar a ciertos personajes, pero la federación no lo quiso. Los jugadores estaban como el Real Madrid, se agrandaron, que no, que tal, y después lo echaron. ¿Cómo se llama? Y lo peor es que después ese mismo entrenador, unos meses después, un año después, como que llevó a Arabia o a un equipo así, una selección así, a una final, ¿no? Entonces, pues como que, marica, déjelos trabajar. Ojo, Rovela se duerme, recuperar a Guller. Guller atrás para Selic para Shalanoglu para Selic. Ojo, corta Varela Escamaca. Escamaca. ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa caca? Por Dios, Escamaca. Y esa haciéndose un mal partido. Politano igual. Posibles cambios por ahí esos dos. Escamaca no me está gustando como está jugando. Buongiorno abre para Di Marco para Buongiorno para Di Marco para Buongiorno, pero bueno, Varela para Rovela para Varela, Escamaca filtra para Varela, uy, remata y que para donde el portero.
Epa, Queiroz, epa. Queiroz. Ya Lorenzo se va a ir, no por resultados, sino porque la federación se metió la mano en la convocatoria. Es lo que siempre pasa. Hablo de aquí en Colombia, a lo mejor en México también pasa algo similar, pero bueno, aquí en Colombia siempre ha pasado eso, cambios. Nada, por eso el mejor presidente que puede hacer bien o que puede team es Iván Ramiro Córdoba. O sea, hace años ha estado obtener el puesto, pero pues no sé, las palancas, la rosca, yo no sé qué, bueno, yo que sé que sea, nunca lo han hecho ser el presi. Cambios, Politano, lamentable partido, entra Orsolini, haría esos 4 cambios por ahora, bueno, Camaca no me ha estado gustando, pero ojo, y típico que marcan cuando ya a hacer los cambios. Pues quiero mandar a marcar a última hora la para la ovación. Sí. Dice Italia está igual, por eso ya van 3 mundiales sin ir. Sí, y hace poco despidieron al presidente, ¿no? Uno viejito ahí que no sé cómo es que se llama. No me lo despidieron. Pues, huevón, no sé, es que no sé qué pasa, huevón, con Italia. Independientemente si llaman a todos los del Inter o lo que sea, igualmente son buenos los del Inter, deberían funcionar, pero pues no sé, la táctica, Varela remata, parando el portero, remata, al balón. Pero no entiendo, weón, no sé, tiene buenos centrales, buenos laterales, a mí me encanta Di Marco, tiene a Varela, que también es bueno, no sé qué pasa. Ojo, se duerme Belanova, rechazamos, Pastore la tiene, Orsolini se la pasa a Orsolini por la banda, atrasa para Belanova en la línea de fondo, ojo, puede ser penalti, centra y nada. ¿Quién puede ser el último cambio? Tiene que ser muy cansado. Y si pongo aquí. Rogelio lo está haciendo bien, pero está cansadísimo. Ey. ¿Por qué? Porque a veces no selecciona, epa. Raspadori. Bueno, entra Raspadori, pues. Las cambié por 3. No me digas, bebé. Dice, sí, se fue el presidente, se fue Buffon, se fueron varios directivos y Gattuso. Pero pues, bueno, o sea, fueron excelentes jugadores, Buffon, Gattuso, bueno, Maldini, no sé si esté por ahí, pero luego, no sé, que dediquen solamente que hubieran de cuándo más a jugar, pero pues no sé. Ya nos han demostrado Levinar Corta, Shalanoglu, Ayan, Gildis, Lunal, Escamaca corta, abre para Raspadori, centra, Varela, sí, Varela también está. A lo mejor el cambio era Varela. No se hizo el cambio, güey. Todos ganamos, pasamos, GG, a la primera, sin utilizar nada raro. Buen trabajo, chicos. ¿Han estado bien? Bueno, perfecto. Se ponen todos happy, felices. Y esa, estamos ganando, pero estamos haciendo muy pocos goles. Me preocupa. Ya estamos clasificados, ¿no? Esa deslumbra a la hinchada de yo no sé qué por ahí.
Turquía ante Italia, team, bueno, los cosas que no leí anteriormente. Ranking mundial, Italia. Italia ascendió 2 puestos hasta la posición 12. ¡Ojo! ¡Qué buena! Montella está en Italia, mantener reunión. ¿Para qué? Los jugadores de Italia regresarán al final del día de hoy a sus clubes después de que el última cita internacional jugara ante Eslovenia. Los jugadores de Italia van a dejar la concentración con muy buen ánimo y ya tienen ganas de afrontar futuros retos. La próxima periodo internacional que implica a Italia será en el Mundial de la FIFA en junio. A ver. Ojo, soy positivo y no les gustó, muy neutral, inexpresivos. Positivo, güey. No fue la mejor charla, pero pues nada, era ser positivo o ser algo un poquito como medio negativo. Y nada, y ahorita esperar otros 200 días. Propuesta amistoso ante Grecia. Y ¿qué iría yo? ¿Qué iría yo? Sí, ante Grecia. Vamos a aceptar invitación, pues. Y vamos a poner, obviamente, un partido contra Colombia, obvio. Obvio. Ojo, ya tenemos grupos: Irak, Senegal, Bélgica. Ajá, congregar amistosos. No, fuera, obvio, fuera. Ranking 1 a 20. No me deja. A ver. Colombia. No me deja Colombia. ¿Por qué no me deja Colombia? Ah, qué rabia. Se me sale, se me sale. A ver. Porque, bueno, el 30 de mayo. El primero, pues. No me deja, no me deja. Ah, es que lástima, weón. Bueno, quién sabe por qué. Dice, wow, 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 wow. Espere, espere, espere. Me descuido un momento y ya me escriben 20.000 días. Dice el Sonrix. Pues es igual que en México en cuanto a problemas de la federación y liga. Pagan y hay muchos extranjeros. A los jugadores más talentosos no los pueden retener de forma económica o con proyecto. Casi no dan oportunidad a los jóvenes, si no destacan en los juveniles y no tienen oportunidad, van a Serie C. Algunos se dio ahí, como el Camonese o Leche o algo así. También es que la Federación Italiana, desde que España les ganó la Euro, han intentado replicar, jugar a su estilo. Y otro problema es que los jugadores más chicos que no pueden competir de igual forma prefieren vender a sus talentos a los equipos extranjeros antes que fortalecer a los clubes fuertes de la Serie A. Es que sí, es que literal lo que era antes Italia, o lo que hacían buenos a Italia, eran los centrales. Obvio, o sea, ahorita mismo tiene muy buenos centrales, pero pues no tiene los mejores, no sé, centrales del mundo, pues, ¿sabe? Como que se desviaron cuando los equipos italianos dejaron un poco por fuera a esos, yo qué sé, a esos centrales poderosos, así en plan Gattuso, Maldini, Nesta. Bueno, Gattuso fue un poquito más MC, ¿no? Pero pues a lo que voy es que empezaron a contratar brasileños, ingleses y a los centrales italianos, pues lo dejaron por fuera prácticamente. Entonces perdió como su identidad, ¿no? Porque era prácticamente eso. Porque antes los mejores centrales del mundo eran italianos y ahorita pues son muy buenos, sí, pero no son los mejores. Y el tema de México también. Y bueno, no sé si pasa lo mismo por allá en México, pero aquí en Colombia, la verdad, bueno, ya lo comenté antes, aquí en Colombia le dan oportunidades de debutar
a uno o a los futbolistas jóvenes a los 20 21 años. O sea, weón, ¿qué es eso? ¿Cómo así que va a debutar uno a los 20 21 años? Eso ya, para el fútbol ya está viejo. Por eso es que no, o sea, por eso es que no tenemos grandes talentos. O sea, ¿cómo es posible que, yo que sé, amoroso, enamorado, perdón, ya tiene 24 años, está jugando, o 25 creo? Yo pensaba que este era más joven y está jugando en Brasil y todo eso, pero pues, weón, ya es muy poco probable que vaya a Europa. Y en Europa pues explota. Entonces eso es como una crítica que también hay aquí en Colombia, que se le den oportunidad a los jugadores jóvenes. Que, huevón, ese es el futuro. En cambio, y por eso es que hay grandes potencias como Francia, Inglaterra, Bélgica, que les están dando oportunidades a los jugadores jóvenes, ya jugando Champions a los 17 18 años, en plan Doku. Eh, Hay uno también en, ¿cómo se llama? En Bélgica, que también es joven, que no lo llamaron, pero es joven. No sé cómo es que se llama, pero en plan Brasil, ya a los 18 17 años, Vinicius, Hendrik estaban en el Real Madrid. O sea, a eso es lo que voy yo. Pero bueno, solo siempre mira dónde está Colombo y Camarda, chicos del Milan cedidos porque no les dieron la oportunidad, mientras el Milan trae jugadores como Origi, o Jovic o Asenkunku. Dice, ahora de que te está llorando el Sonrix. Dice, buenas tardes, ¿cómo así? Apenas son tardes para ustedes, ¿no? Buenos días. Son las 10 de la mañana, ya deben ser las 9 y 6 de la mañana. Sí, pero Francia y Bélgica también por el tema político, agarran mucho hijo de refugiado africano. Bueno, sí, eso sí es verdad, pero a lo que yo voy es que lo hacen debutar jóvenes, independientemente si son franceses, o si vienen de otro lado. O sea, le dan la oportunidad, a uno joven, sí. Entonces eso es lo que voy. O sea, y hay mucho talento de aquí de Colombia que se está desperdiciando. Es por eso. ¿Cómo uno va a debutar a los 20 21 años, weón? Eso no es bueno para el fútbol colombiano, o algo así. Pues ya andaba despierto limpiando el hogar, perre. Nah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Debió hacer eso las 2, 3 horas que no hizo stream ayer. Para no hacer nada hoy y dormir hasta tarde. A ver, pero sí, eso es lo que voy yo. Mira que te está informando. Bueno, igual que España, bueno, yo sé que Lamine Yamal tiene, no sé de dónde, marroquí, o no sé, por ahí en África, descendencia africana, pero pues debutó en el Barcelona como a los 16 años, 17. Entonces, pues bueno, Bernabé ya es ciudadano italiano, ojo, Adrián Bernabé, el español. Español, ¿no? Sí. No es malo, no es malo, pero nada, se queda muy corto para llegar a Italia. Perdón, es que me duele la garganta de tanto mamarrón. Y bolas también. No, mentiras, ¿no? No sé, es que toda la familia ya está engripada, weón. A mí también me la pegaron. Berardi lo convocaste. Ah, ¿cuál? ¿El del Sassuolo? Eh, no, la verdad no. Hasta el momento nunca lo he convocado. Pues he convocado como que una vez a Cayode, a Orsolini, que estaba más o menos perdido en Arabia. Ojo, descendió. ¿Quién descendió? A ver. Descenso de Cagliari en la Serie B. A ver, sería.
Descendió el Cagliari, Torino Cremonese. Uf. Ganó la liga el Bruneri, el Inter de Milán. A ver quién ganó así rápido la Premier. Liverpool descendió el Crystal Palace, Wolf y Fulham. En España creo que la ganó el Barça. Bueno, creo que no la tengo ojeada, por eso no se ve. La Bundes la ganó obviamente el Bayern, descendió el Werder Bremen y el Unión Berlín y se va a los playoffs el San Pauli, McDonald's, la Liga McDonald's, la ganó el PSG, ojo, el Brest, y sí la estuvo peleando, pero no, ya la ganó, ya 20 puntos que se puede hacer, descendió el Paris FC, ojo, que en la vía real se mantuvo la categoría y el Metz descendió, ojo, aquí el Lens está ya, bueno, se está peleando para no descender. Tiene un chances para no quedar en los playoffs. Pero bueno, aquí en la vida real se hizo una temporadota excelente. Casi le gana la liga al PSG, pero bueno, el PSG es el PSG. Y ya, así como son como así son, así son las posiciones de las grandes ligas. Bueno, verá el Titán, Iniesta va a dirigir al mítico Wolf United FC. ¿De dónde es eso? No, la verdad no sé. Y lo mítico, lo mítico es que Lens descendió, o bueno, está a punto de descender. Buena forma del Tiesa. El Tiesa, me la pone Tiesa. Bueno, un momento, tan Camerún, Baleva. Ojo, Baleva, el del Brighton. Ajá. Ya lo he visto en el Maracaná. Ojo, faltan 46 días para el Mundial. Lástima, un partido nomás, un amistoso nomás. Amistoso, el 6. Bueno, claro, es que jugamos este y después ya a los 10 días jugamos contra Irak. Bueno, este es el grupo, el grupo contra el que nos tocó. No sé. Senegal tiene buena selección, la verdad. Tiene muy buena selección, igual que Bélgica. Podemos ganar a Irak, pero aquí faltan selecciones, ¿no? Es que no están todas las selecciones completas. No, creo que faltan los de aquí en Latinoamérica, Sudamérica, ¿no? No sé qué selecciones de aquí de Sudamérica quedaron en los playoffs. Bastonia y hablan, resumen habitual de noticias, enfoque en vigor, Fratesi por ahí hablan. Pero déjame prender el ventilador porque está haciendo un calor, weón, insoportable. Se escucha por ahí el ventilador o no? Jorge Don Feliz Mes, Hochis, dice Tan, Tin, el perrito. Ey, ¿y desde cuándo el Sonri le tomó esa foto al Otto, ah? Y igualmente, feliz mes, Otiño. El Hochis mayor, el jefe de jefes, el patrón de los Hochis. Un payero sancionado con un partido en el Cremonese, Martín Payero. Ha recibido una sanción automática de un partido tan bueno, 41 días. Mateo Gavia. Bueno, aquí Gavia por lo menos está teniendo minutos en el Milan. Pero bueno. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Noruega y Suecia. Aguanta apostarles. Alan, Isaac, Nusa, Bob. Es que Suecia tiene una excelente plantilla.
Isaac Elanga, Verbal, Lindelof. Tiene equipo. ¿Sí clasificó Suecia o no? No, ¿cierto? Creo que no. Calor insoportable a las 10 de la mañana. Es que, huevón, yo vivo en una ciudad caliente. Y entonces, pues, es más, bueno, no sé la temperatura. Así, ¿no? Sí, ¿no? A ver, siento yo vivo en una ciudad caliente, huevón, y pues siempre el día más fresco, más frío, entre comillas, digámoslo así, es cuando llueve, que baja por allá 25 o 30 grados centígrados. Ahorita mismo estamos en unos 28 grados, pero no sé, sensación térmica. Sensación térmica de 30. Y bueno, por el transcurso de día va a estar aumentando por allá a las 2 3 de la tarde, unos 34 grados, así a veces llega hasta 40, creo yo, no sé. Entonces, pues nada, es caliente, caliente. Más caliente que yo después de las 12 de la noche, más o menos. Porque es un momento de tomar decisiones para el manager de Italia. Pregunta de Diego Williams. Da pedo, quién sabe. Suiza clasificó. Creo que Liga Europea. ¿Cómo así que Liga Europea? Yo pensaba que ya había clasificado. No, o sea, terminamos el mundial y nada, no lo voy a seguir. Suerte es que le digo yo. Es que pasamos, ¿no? Y ahí hablan de algo de, no, pregunta. Bueno, no suelo asistir a las ruedas de prensa, pero bueno, vamos a ver. Dice, bueno, no sé ningún medio, ningún periodista ni medio de Italia, pero bueno, dice Kate Andrews del Brentford. Ha hablado apasionadamente de la posibilidad de Michael Gallo de recibir una llamada de sus elecciones. Está en el lugar, en tu punto de mira. ¿Está el jugador en tu punto de mira? Claro que sí, es uno de los jugadores que ustedes están siguiendo para ver qué es lo que puede ofrecer. Cayoe tiene números muy buenos. Pero ya pedo, quién sabe. Inscripción, tenemos 10 días para inscribir a la gente para el mundial. Faltando 25 días. Sí, confirma la lista. Vamos a pensarlo bien. Y ustedes me van a ayudar. Coates, como improbable convocatoria de Coates de Uruguay. McAllister asigna en el equipo. McAllister, los próximos, bueno, 6 años es intocable de Argentina. Y también me queda claro que no te interesan mis historias. De donde de los hechos lleva la gloria. No me merezco el beneficio de la duda. No voy a agradecer que un día me lo regalas. De la fuente por allá habla tan. Quedan ganas. No quisiera que me malinterpretaras. No cuentan locas. Es difícil. Me la estoy buscando. No me la sé. Aaron por ahí. Uy, no sé, ¿sabes? Pero bueno, no sé si podría, pero yo creo que sí. Jamaica como cara a Greenwood.
Porque aquí en la vida real se estuvo hablando que Greenwood podría o pudo haber representado a Jamaica. Apartado del mundial, porque no mira que se lesionó Calafiori. No jodas, no jodas, no jodas. De 6 a 8 meses. No, qué miércoles. No, pero ¿cómo así que 6 a 8 meses, huevón? ¿Qué se lesionó? Si ya acabaron todas las ligas, huevón. Ah, no, mentira, todavía no, pero. Nah, 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 ¿qué es eso? Por Dios. Calafiori. De McAllister, tu papá, junto a Lautaro. Z, 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 Z. Bueno, quisiera que me malinterpretaras. Ay, Calafiori, por Dios, jugadores de Italia en acción esta semana. La permanencia espera el Pisa. El Pisa, donde está Juan Guillermo Cuadrado. Cristante recibió una sanción adicional de otros 2 partidos. Ojo. Así es que vuelvo a insistir. Solo dame el beneficio de la duda y no te vas a arrepentir. Ojo, debe decidirse la convocatoria. A ver. Base de datos. Va a ser rápido, no hacer tanto texto. Guillermo Vicario, eliminar preselección nacional. Provedel, puede ser. Matea Perín. Él pensaba que era más joven. Lucas Perry. A ver, elogio incompleto. Ay, ya no alcanza. Pailas, entonces. Sportielo. Sportielo no es malo, pero ya es muy. Nah, yo creo que me quedo con esos 1, 2, 3, 4, 5, 6 porteros. Mm, bueno. Defensas centrales primero. Bastón y a Servi ni a palo lo voy a convocar, ya está muy mayor. El Inter, el geriátrico de la Serie A, el Inter, puros jugadores viejos. Patrice, Ogbona. Uy, ¿sabe? Yo a quién llamaría. ¿Dónde es que está? Busquémoslo por edad. 15, Leoni, 16, tiene 19 años. Anda, reclama. Por Dios, ¿cuántos jugadores hay de 19 años? Más fácil, weón, más fácil, weón. Parece que hubieras olvidado que alguien te cambió la vida. Ok, vamos a buscarlo por acá, si no estoy mal. ¿Dónde se puede poner los nombres? Creo que ya está Leoni. Está viendo al River, a River, porque está licenciado Giovanni Leoni. Me gustaría llamarlo, la verdad, para estar, para que entren dinámicas desde ya, con Italia. Bueno, ¿quién llamaría usted de acá? Centrales. Es que no son muy buenos los centrales, weón. O sea, por ejemplo, estos son 10 y ya, se acaba. Coppola. Coppola puede estar entrando, weón. Coppola puede estar interesante. Pirola también, creo. Ush, alcances, cabeció 16, alcances alto 14. Entrada 16, agresividad, determinación, valentía. Pirola también puede estar interesante, añadir a la preselección.
Lorenzo Villa. Nah, ya estos son muy malos. Puede entrar, bueno, ya está convocado, está lesionado. Si alcanza a estar, 5 días, bueno, bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Es de la Loba. No, yo creo que Luis Felipe, ese es Luis Felipe del Rayo Vallecano. Este no es el Luis Felipe que estaba en la Lazio. Así en la Lazio. Es italiano, se cambió la nacionalidad. Yo pensaba que era brasileño. Ah, bueno, italo-brasileño. Jugó muy poquitos partidos. Vamos a convocarlo como porque sí. Ayer preselección de Italia, bueno. Y listo, ahorita lateral derecho, pues. Solo lateral derecho. Sí, sí, y aún así nos eliminaron el año pasado. ¿Quién es? ¿Ya quiere lesionar al único central del Liverpool? Pues nada, para que entre en dinámicas. Sabona, Nicolo Sabona, también es bueno. A ir a la preselección. Davide Calabria. Oh, Calabria está lesionado. Polivalente, lesionado. Uf, me arriesgo. Capacosta, Mateo Darmian. Nada más, Darmian afuerísima. Ah, es muy lento, nada. Darmian sí lo eliminó. Lorenzo Villa. Es que ya estos son muy malos, weón. Parodi. Nada, ya son muy malos. Y voy a llamar a Calabria, la preselección nacional. Bueno, y vámonos por el otro lado. Lateral izquierdo. Abaratando la convocatoria. Acomodando la convocatoria. Calafiori, nada, Calafiori fuerísima porque se lesionó. De 6 a 8 meses, ni a palo iba a jugar ni el último partido, si vamos a la final, de eliminar. Emerson Royal. Ah, no, mentira, Emerson Royal. Emerson es brasileño, aunque ese también era brasileño, ¿no? Bueno, sí, nacionalidad, rendimiento, disfruta de los grandes partidos, sí, bueno. Puede ser Emerson también. Y Petzela también. ¿Petzela no era argentino? No, bueno, estoy loco. No mentiras. Disfruta de los grandes partidos, 4. Sus mayores años, jugador de recambio. Pero bueno, tiene números con qué para aguantar. Bartesagui. Y ese Bartesagui tiene buena determinación, bueno, le falla el talento, bastante profesional, muy buena mentalidad. Bueno, puede ser. Ok. MC. Robela, Crisante, Richie, Jorginho. Uf, 34 años, Jorginho. Convoco otra vez a Jorginho. Vamos a convocarlo. Bove. Eduardo Bove. Pues no es malo, la verdad. Tim. Yo creo, bueno, que todos ya están, estas dos posiciones cubiertas. El mediapunta primero. Grifo, Vicenzo Grifo, 30 y nada. Ya decir ni a palo, pero. Es que es muy lento, pero tiene buenos centros, buen control, buenos pases, buena técnica. Tiros lejanos, penaltis, tiros de esquina, tiros libres, tiros libres 18. A lo mejor me convence por los tiros de las faltas. El del PI hizo, lo sé. Antonio Vergara, Pellegrini, Daniel Baldini.
¿Qué? No sabía eso. ¿Cómo así que Daniel Maldini tiene nacionalidad venezolana? ¿Qué? No, ¿en serio? ¿Nacionalidad venezolano? ¿Qué? ¿Cuándo papá Maldini estuvo en Venezuela? ¿Cómo así que venezolano? O de pronto la mamá. ¡Wow! ¡Wow, güey! ¡Qué buena, güey! Aquí puede ser el futuro de Venezuela. Dice, igual cualquiera de esos titular en Colombia. Noche de Emerson. Emerson creo que sí. Hay un montón de italo-argentinos, sí, la verdad sí, se creen el puta los argentinos porque, no tengo nacionalidad italiana, tengo nacionalidad. Nah, que es esa mierda. Y son más morenos que usted y yo. Le dice asilo al Inter y convoca a Jorginho. Pero no está en el Inter, ¿sí? Experiencia, campeón de la Euro, tal. Es por eso, Venezuela es clave. No, claro, esa no me la sabía. De pronto, pienso yo que de pronto la mamá es venezolana porque Maldini jamás jugó en Venezuela, ¿no? Pues el papá Maldini nunca jugó en Venezuela. De pronto la mamá o algo así. Pero si yo fuera con Venezuela, me elegiría a Maldini. ¿Ha jugado partidos con Italia? A ver, carrera, 5 veces internacionales, pero joven. Debut contra Israel. Creo que sí, bueno. Creo que no se puede, pero un Ruco. Rau, ¿quién es Rau? Malísimo, no, 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 fuera, fuera. Eliminar. Catanzaro, Catanzaro, a ver. Mm, bueno, es que este grifo es clave, weón. Tiene muchísimos números en verdes. Serenidad, talento, visión, recuperación física, weón. 18 de recuperación física. O sea, este puede jugar en una semana 4 partidos y no se cansa. Bueno, listo, pues, de media punta, ¿no? Bueno, aquí hay muchos que comparten posición a extremo, entonces, pues, Chiesa, Orsolini, Galazzi. Bueno, no me convence. Del Sole. Ah, Cole 8 Ay, no, yo pensaba que era mejor, la verdad. Y es americano. O sea, es de Estados Unidos. Selección nacional, tan bueno. Pensaba que era mejor el Cole 8 Lucas Cole 8. Ozola, malísimo. Liberali, bueno, bueno. Baptistela. Tiene cositas, personalidad equilibrada, determinación 10, talento 13, bueno. Venturino. Venturino sí lo voy a dejar por fuera. Inglaterra, ¿quién? Micaleto. 30 años. Pero ya es más italiano, pero bueno, tiene segunda nacionalidad. Pero me sorprendió que Maldini tuviera nacionalidad venezolana. Ambrosini, me suena que Ambrosini es como decente, no, malísimo. Ñonto, guau, lo que quedó, weón. Yo de pronto lo convocaría. Ñonto Tan, Nuamá, de Ghana. Eh, no, 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 malísimo. Bueno, delantero centro, pues. King, Lorenzo Luca, 2 metros, grande, le mide rico. Lorenzo Colombo, Dani Maldini también puede ser delantero, pero el remate no me convence de pronto, como
Media punta también podría ser interesante. Mulatieri. Mulatieri. No es malo, no es malo. Tiene buen físico, buen cabeceo. Remate 14. Técnica tal. Penaltis 12. Puede estar interesante. Preselección nacional. Torrentino. Torre, yo iba a decir de Tigres. Uh, ¿Cómo es que se llama el jugador que se fue para Arabia? Que también era italiano. No lo encuentro y no lo he visto, la verdad. Era italiano, un muchacho ñonto. ¿Cómo es que se llamaba el jugador italiano? Voy a buscarlo porque la verdad es que no me acuerdo. Jugador en Arabia. Retegui, huevón, nunca he visto a Retegui. Retegui, Mateo Retegui. Era bueno, era bueno, la verdad. Y nunca me ha parecido, what? Qué raro, huevón. Retegui. Tiene remate 17, huevón. What? Regate, yo creo que mínimo tendrá 11 o por ahí. No creo que tenga menos. Tiene buenos penaltis. Bueno, Retegui. Y bueno, y ahorita, ¿qué? ¿Cómo es? Tú. Aquí, ¿no es? No, ese es el 11 que ya había convocado antes. Preselección nacional. Preselección, a ver. Va a hacer una encuesta, a ver quién se queda. Berratti, no sea Berratti no. Aunque Berratti no estaría mal, Berratti. Pero era Retegui, Berratti. Marco Berratti. ¿Sabe? Berratti a mí también siempre me gustó, siempre me hizo que era un jugador, era bueno. Para el Barça era bueno cuando estaba por acá en el PSG. Era bueno, la verdad. Y yo en el FIFA 14 siempre lo fichaba junto a Pogba. Pero bueno, vamos a hacer una encuesta, pues. No sean trolls. No sean trolls. Iniciar, no, Brady no, encuesta. ¿Qué portero llevo para el Mundial? Donnarumma, Donna. Va a escribir la Dona, que es Donnarumma, el carne seca, carne seca, el becado, el vicario, becado, y Di Gregorio, bueno, no sé cómo le dicen a Di Gregorio, Di Jorge. Di Jorge. Y por último, voy a poner, no sé quién puede ser. Uh, o Capilla. Capilla. También pueden votar por puntos, duración, vamos a ponerle 2 minutos. También pueden votar por puntos del canal. Así que nada, a ver, mientras lo leo. Dice, jaja, para el Barça era bueno y Luis Enrique lo corrió el PSG por huevón. Es que ni siquiera, o sea, cuando Luis Enrique llegó al PSG, él ni siquiera estaba. Ya eso fue hace
3 años. Y Luis Enrique está 2 años, ¿no? ¿Hace 2 años o no? A ver. Tengo verde. Ok, bueno. 23-24. Y Luis Enrique, manager. Ojo, está sin club. No, sí, sigue con club. Carrera. ¿Dónde están las estadísticas de manager? Vistas. Aquí, manager. Ah, desde el 23. Bueno, sí está bien. Pero nada, entiendo que, no sé, por renovación, renovar la plantilla, a lo mejor lo echó. No, pero decídanse, porque todos 20, no, 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 ¿qué es eso? Voten, voten, ya terminó la encuesta o qué. Así que 1-1, no, ¿qué es eso? ¿Qué falta de seriedad? Pues, no, 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 no. Bueno, pues ahorita te aguantan o yo. Falta de seriedad, de verdad. Ganó, bueno, Donnarumma. Está bien, vamos, pues primero Donnarumma. ¿No puedo ir seleccionando de una vez? Responder, a ver. Donnarumma, bueno. Este Mota, ¿quién? Ni idea quién sea Mota. Ok, ya, bueno, Donnarumma está dentro. A ver, encuesta nueva. Segundo portero para el Mundial. Carne seca, Capilla, Di Jorge, Di Jorge. Y por último, bueno, esos tres. Esos tres. Esos tres. No sean trolls. A ver, ya está el segundo portero. Lástima que sean nomás tres porteros. Qué caca, mínimo tres. Aunque bueno, bueno, estos son los 55. Nada, de una vez convoquemos los 23. ¿Sabes? Hagamos como muchas selecciones, que una vez llamaron los 23 y ya, chao. Sale para pintura. Capri también es bueno. A ver, decidan. ¿Alguien está lesionado? Obviamente, Calafiori. Es lástima que se lesionó de 3 a 5 meses. Perdón, de 6 a 8 meses. Voten, voten, voten.
A ver, ¿cuánto falta? Yo creo que ya ganó, pues, ¿qué? Capril. Capril, bueno, de Capilla. No es malo, pase le falla, pero bueno, Capril. Y bueno, dejo de dejar por fuera Di Gregorio. Carne seca va, ok. Las centrales. De Filippo Mané me suena que es bueno, pero está lesionado de 4 a 8 semanas. No es malo, no es malo. A lo mejor le falta un poquito más de minutos en el Borussia Dortmund. Mateo Gavia del sí, el Napoli lo está haciendo seguido. Romagnoli, la verdad a mí me gustaba Romagnoli cuando estaba en el Milan, ¿no? Federico Gatti, confiado. Gatti lo llevaría. Scalvini también es bueno. Scalvini, huevón, no me acordaba de Scalvini. Leoni también lo llamaría. Ah, ustedes son muy trolls. Ya yo he decidido. ¿Listo? No les voy a preguntar. Sabona. Nicolo Sabona. Sergio Sabona es el lateral. Bueno, Bartesagui del Milan. No es malo, tiene números bastante profesional. Determinación 13, talento le falla un poco, pero bueno. Uf, Ojanor. Zapacosta lo llamaría. Petzela. Nah, Petzela ya está. Emerson. Ruggeri. Richie también es bueno. Esto es lo malo de las selecciones potentes. Muchos jugadores buenos que se quedan por fuera. Locatelli también es bueno, huevón. Locatelli, claro que va a entrar. Giovanni Fabián. Bueno, no es malo. No es malo, no es malo, la verdad. Quisiera que me quisieras. No sé si llamarlo, weón. Nah. Brescianini. Bueno, puede entrar. Harder. Ok, Locatelli también es bueno. Samuel Ricci, Yatin. Ok. Endur. Endur no es malo, no es malo. Quisiera, quisiera que me quisiera. Boe. Jorginho, Eduardo Boe. Es que no es malo, pero es que no sé, le faltan cositas. Que tiene buena determinación, tiene sacrificio, valentía. Puede entrar, pues. La Fiorentina quiere a Casadei. Casadei que estuvo en el Leicester hace un tiempo. Nicolo Varela. Samuel. Tú. Oiga, ¿y dónde está Tonali? No vi a Tonali. Tanto Tonali, aquí está. Uf, ok, sigamos abajo. Nuama, casa de. Es que Nuama. No es malo, Nuama. Aunque no sé, mentalmente no me convence. Nah, lo voy a dejar por ahí. Samuel Ignacio, Baptistela, tú. No es malo, puede progresar, tiene apenas 18 años, pero nada, es un coso, por ahí entre 3 2 años puede explotar, pero nada, necesito el coso de jugadores desde ya. Tommaso Baldanzi, sí, uy, dije que solamente los 23 y ya, pero ya vamos 38, weón.
Vergara también me convence. Como lo dije antes, tiene puro apellido de aquí de Suramericano, de Colombia, por ahí de pronto de México. Cambiagui. Guau, marica, Cambiagui. Me lo voy a llevar. Canceliari. Canceliari. Bueno, está bien. Papundi, Sebastián está lesionado. De 6 a 8 semanas. Tresoldi, 6 días. No es malo Tresoldi. Lo puedo llevar a convocar en esta prelista. Nicolo Zaniolo, también Ñonto. Es que Ñonto le han desmejorado muchísimo. Ñonto. El FM pasado era buenísimo, pero Maldini, el italo-venezolano. No es malo. Chiesa, Capriani, Hop, el Pringamosa, Francisco Espósito. Obviamente va a ir Moiskin, Lorenzo Luca de 7 días a 2 semanas. Bueno, Ciro Inmóvil, ya está muy pasado. Velotti, Patrick Cutrone. Uf, lo que eran estos dos, Velotti y Cutrone. Ahorita está en el Como, ¿no? Sí, está serio, pero está. Y por último de los últimos, convocaría a Retegui. Y Quito A. ¿Dónde está? Si tú Pero no vi a Calafiori. No vi a Calafiori. Calafiori. Spinazzola. Uy, obvio, Doggy. No veo a Calafiori. Disimular. ¿Dónde carajo se saca Calafiori? Tresoldi, Sabona. ¿Qué carajos? ¿Se bugueó esta mierda o qué? No veo a Calafiori. ¿Qué es esto, por Dios? En cárcel por apostar. Ey, no, pero en serio, hablando en serio, no veo ¿Ustedes ven a Calafiori? ¿Qué es esa mierda? Y debe estar por acá, pero no está, weón, ¿cómo así? ¿Se huyó? Mínimo va a aparecer aquí lesionado. Carne seca, Mancini, Di Lorenzo, es que Tresoldi, bueno, Tresoldi sí está lesionado, igual que Luca. Ciego total. ¿El video entero usted lo ve? A ver, posición. No está, ¿cierto? TV esa porquería. Vamos a guardar. ¿Cómo así que no me aparece Calafiori? ¿Qué es esa caca? No lo encuentro, weón. No se va, no se va, no se va. A ver, toca buscarlo acá. Tocó Calafiori, Ricardo Calafiori.
¿Qué es esa caca? Quitarle la plantilla. Sí. Quédate otra vez. A ver, solo jugadores convocados. Ya, ¿no? 47, sí. De Filippo Mané, nah. De Coppola. No es malo como Coppola. Va a llevar a estos 48. ¿Listo? Confirmación breve. Listo, pues solucionado el problema de Calafiori. Encarce por el apostador, ni que fuera el Santos. No, mentira, digo, ni que fuera el otro. ¿Iba a seguir en el TAN, en el Mundial, Estados Unidos? Vacaciones por allí en Tulum. Sorpresas en Italia, a ver. Eras tú. Torino, Paz contento por quedarse en el Como. Overrausch. Otro hombre. No. Cristiano Ronaldo ofrece al lanzar a Scrotover, al Scrotover, 68 millones. Planes a Overrausch, interesado por Overrausch. Actualización de partidos nacionales, perfecto. Capri representa a Di Gregorio de Italia, bueno, bien. Di Gregorio, igual que Vicario, se llama así que son jugadores muy inconsistentes. O sea, en un partido puede ser el mejor y en el siguiente puede ser un portero de cuarta, quinta división. Juntos, juntos, juntos. Saca, da un espectáculo para el PSG. Ojo, 190 millones. ¿Lo querrá o no? ¿Será o no será? Tomando, bailando. Vamos. Juego finalizado por Luis Felipe. Vayas tú. Este man era buenísimo en el FIFA 18, creo. Todo el mundo lo fichaba. 16, 17 por ahí. 17, 18, pero era buenísimo, pero quedó en nada. Quedó en nada, la verdad. Ojo, equipo a seguir Nigeria. Problemas de lesiones empeoran. Oh, y bueno, Orsolini, bueno, es una lesión menor. Bien, bueno, 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 bueno. Los problemas de lesiones empeoran. ¿Quién más se lesionó? Sabona. 2 meses. 2 meses. No puede ser. Sabona también se queda fuera del mundial. Ah, hablar. Acabo de enterarme. Se pone, bueno, normal. Pero Sabona se pierde el mundial. Nicolo Sabona. Es que era clave, weón. 2 meses. Yo creo que, o sea, no llega ni para el primero ni para el segundo partido ni para nada. Pepi preparado para irse al Everton. Eran lesiones menores hasta que o se lesionan de gravedad. Clemente irá. Crosshard de Croacia apunta a la retirada.
El Coma realizó una oferta de adquisición, ojo. Más plata. Más plata para el Chivo. Por ahí hablan de Alcomo. Carballo llega a la plantilla de Uruguay. Emiliano Martínez, Uruguay. ¿Qué hace el Dibu en Uruguay? Bueno, Espósito sería el mejor delantero sub-19. Francesco Pío Espósito. Comienza la misión de Italia de jugadores seleccionados en la convocatoria para el Mundial. Se concentrará en el hotel del equipo. El equipo está eufórico con vista a su participación en el Mundial de la FIFA y la moral está muy alta en el vestuario de Italia. Muchos de los jugadores confían en conseguir grandes éxitos cuando finalice la competición. Se le ha concedido un permiso a Matteo Ruggeri para llegar más tarde debido a los compromisos con su club y se unirá al equipo en breve. Vale. Los jugadores que entren en la lista final permanecerán en la disciplina de Italia hasta que termine la participación del equipo en el Mundial de la FIFA. Está programado que sea el lunes 20 de julio. Te recomiendo que aproveche esta oportunidad para hablar con algunos jugadores anteriormente y así mejorar su motivación durante esta concentración del equipo. El selecciona a Giovanni Leoni, Jorginho y Matteo Ruggeri como los jugadores los que más beneficiará que hablases con ellos individualmente. Para hablar con Retegui. Aprovecha, lo único que puedo hacer es trabajar duro y ver lo que pasa. Perfecto, Jorginho. Tu último gran campeonato, perfecto, no voy a dar nada por hecho. Y Leoni. Aprovecha esta concentración para tener mayores probabilidades de entrar en la plantilla final. Perfecto. Retegui. Me gusta Retegui, tiene buenos penaltis. Tiene números interesantes, pues. Estaba en Tigres, ¿no? Algo así en Argentina, sí, en Tigres. Tigre. Bueno, siendo más, Jorginho, ya está obviado completamente. No, weón, no veo convocar a Jorginho. Muy malo, o sea, tiene buen mental para una partida larga, ¿sabe? Puede tutelar y tales, pero ya físicamente no aguanta, weón. No aguanta. Yo creo que Jorginho se va a quedar por fuera. Ricardo Orsolini, Tresoldi. Impone una restricción para los fichajes. Ojo, se va a vender el cómo. Va a olvidar las. Ay, no, ¿qué es eso? ¿Cómo así que no? Cambiagui, nada, se pierde también el Mundial Cambiagui, 2 a 3 meses. ¿Te encuentras? Ok, 2 meses. No, ¿qué es eso? Bueno, en el camino vamos teniendo bajas. Todo masoquista, metiéndome a su Insta. Sus historias como otro güey me la quita. No estoy llorando, nomás se me salió una lagrimita. Marco despedido por el Hellas Verona. Grupo Frontera. La lesión de Aguilera afecta a Costa Rica. Varela establece un nuevo récord. 15 asistencias realizadas por el jugador del Inter. Ojo, 15. No va a ver la doble. Cagliari recibe oferta por Mina. Cruz Azul y el Leganés. Atlético Pamplona quiere a Mina. Ojo, el Aston Villa ha estrechado el cerco sobre Franculino. 47 millones van a pagar por Franculino. Nabil de Egipto apunta a su retirada. Bueno, perfecto. Por ahí hablan de algo de Estados Unidos. Todo a punto en Estados Unidos, Canadá y México para el Mundial de la FIFA. Te envío el siguiente informe que puede ser de tu interés. Y ahora que quedan solo 14 días para el comienzo de la Copa del Mundial,
El país anfitrión es Estados Unidos, Canadá y México están dando los últimos retoques a los preparativos para la competición. Los partidos del Mundial de Fiesta están programados para jugarse en Dallas Stadium, Estados Unidos, el BC Palace Vancouver, en Vancouver, Canadá, y el Mexico City, el Mexico City Stadium, Ciudad de México, y en otros 13 estadios. Los organizadores han confirmado que las semifinales del Mundial se disputarán en Dallas Stadium y en el Atlanta Stadium, mientras que la final se jugará en New Jersey Stadium. Bueno, últimos ganadores, Argentina, subcampeón, mentiras, en el 2018 lo ganó pues Francia. No, pero Buongiorno también se lesiona. Bueno, puede llegar. 14 días, 7, 17, 14, nada, serían 2 semanas. Creo que no alcanza a llegar, pero creo que lo voy a convocar. Va a llegar lesionado, pero lo mejor se pierde el primer partido. Informe del bloqueador sobre Grecia. Bueno, ok. Vamos a ver el partido o lo simulamos. Creo que no puedo los amistosos. Entrenamiento de preparación de Grecia. Leeds ha declarado su interés por Arnevski, o no sé cómo se pronuncie. Grupo Frontero. Grecia tiene confianza en ganar. Nada, con esa fe monta una iglesia, pues, porque no, así que tiene fe. Kim Min Tae de Corea del Sur fija la fecha de su retirada, ojo. Está el Kim Min Jae y está el Kim Min Tae. Creo que esas son las definitivas, ¿sí o qué? Te han pedido que seleccione una plantilla de 26 jugadores para disputar. 26. Donnarumma. A ver, posición. April, carne seca, perfecto. Mancini, experiencia. Yo, que Leoni. Federico Gatti, tampoco es malo. Bastoni va 100%. Buongiorno, está lesionado, pero puede entrar ahí de últimas. Muy forzado, pero puede entrar. ¿Cuánto llevo? Llevo 7 con los 3 porteros. A ver, tengo 1, 2, 3 defensas. Yo creo que un cuarto central estaría bien. Estoy en 3. Leoni, ¿cuánto mide? 1,95. Tiene buen físico, tiene determinación. Scalvini, 1,94. 14, digo 15 y 15. Mateo Gavia. Buen día. Espera un momento. Bueno, ya. A ver. Ay, ¿quién? O Coppola. Coppola no es malo. Hace salto 16. Leoni es canterano. Es que es perfecto, ¿no? Un jugador bastante regular. Que no sé.
Llevaría un quinto central, tal vez. Comenzar de nuevo. Ahí voy a llamar a Gavia, cuarto. Y Scalvini. 12 y 13. 13 y 13. Y no va a llevar a Scalvini. Leoni se va a quedar fuera del mundial, pero bueno, igual que Coppola. Tiene buena agresividad, no es tan lento. Entonces llevo a Belanova y a Di Lorenzo. Ruggeri. Llevo a Ruggeri. Es rápido. Bueno, Ruggeri. Jugando Andrea Cambiaso. Y yo, no sé, llevaría a Cambiaso porque puede jugar bien en ambas bandas. Robela va, Tonal igual, Casadei no sé, Locatelli claro que va. Es bueno, este man es bueno. Samuel E. Ricci, Jorginho, lo siento, pero no va. Ricci, Nicolo Varela, claro que va. Fratesi. A ver, Fratesi, media punta. Tiene buen mental, eso me gusta, pero creo que Fratesi no va. Este podría ir Brescianini. Y ahorita los extremos, los atacantes. Orsolini, creo que está lesionado, ¿no? No me sale por acá. Seguro que no está. Orsolini, Baldanzi. Uf, Baldanzi también tiene cositas. Bueno, Politano lo voy a llevar. Antonio Vergara. Tresoldi. Oh, Chiesa, claro que va. Raspadori. Mm, Zaniolo. Zaniolo puede entrar, pues. King. Pío Expósito, claro que entra. Y un último lugar para quién. Es que Canceleri. Y Canceleri. Tres soldi. Maldini. Retegui. Es que Retegui puede ser clave, weón, porque tiene 17 de remate. Pacagni. Iba a llevar a Sakagni. A ver, hagamos un repaso. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, ¿cómo así? Tengo 6, 1.
2, 3, 4, 5, 6. No, ya eso es demasiado. Yo creo que con 5 estaría bien. Aquí en Quito de acá. Mancini tiene 17, 19 en agresividad. Bastoni ni a palo. Gavia, de pronto Gavia. Creo que Gavia se queda por fuera. Y meto a quien meto. Baldanzi. Yo creo que va a entrar Baldanzi, la verdad. Y entra Baldanzi, pues. Con 5 defensas, hagamos otra vez. Tengo 5 defensas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 laterales derechos. Ruggeri. Di Marco. Cambiaso entra porque es polivalente. Puede cubrir ambas bandas. Lateral izquierdo, lateral derecho. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, centrocampistas. Puede estar interesante también. Hay algunos que juegan MCO, otros MC, MCD. Es Antonio Vergara. Me da curiosidad. A ver, busquemos por Wikipedia. Ve, Antonio Vergara. Nunca lo he visto, la verdad. Realmente es italiano. Ah, bueno, es 100% italiano, bueno. Y... Qué raspadori. No, Retegui. Oh, nada, nada, nada. Confirmamos. Distribución cerrada. Deja fuera Cristante. Decisiones difíciles, la verdad. Va a empezar la rueda de prensa. A ver, vamos a ir a la rueda de prensa. No lo suelo hacer, pero vamos, vamos. Metámosle el lore un poquito a esto. Has decidido incluir a Alessandro Buongiorno en la convocatoria de Italia a pesar de su... que no me acordaba, tampoco apareció ahí. ¿Cuántos? 5 a 2 semanas. Ah, bueno, se puede, sí. Alessandro estará listo para jugar. Bastante tiempo desde la última vez que Locatelli fue incluido en el equipo de Italia. ¿Cómo crees que reaccionarán los chavales ante su regreso? Está con los brazos abiertos, es muy bueno. Ha decidido llamar a jugadores con poca experiencia en su última convocatoria con Italia. Seguro que estos futbolistas serán capaces de hacer su trabajo que deben. Muy poca experiencia en selecciones, pero tiene experiencia en clubes, están en clubes grandes, están siendo titulares, entonces, no les, entonces por eso pueden entran en mi lista. He elegido a estos jugadores por una razón, todos y cada uno de ellos ha hecho méritos suficientes. Ok. Tu decisión de convocar a Elia Capril ha sido recibida con cierto escepticismo, sobre todo teniendo en cuenta que Michel Di Gregorio no está en la lista. ¿Cómo has llegado a tomar esa decisión? Y la verdad, no he visto jugar a Capril, pero yo creo que es muchísimo mejor que Di Gregorio. Di Gregorio es, bueno, Di Gregorio es un jugador muy inconsistente, que hace muy buenos partidos, pero en otros es un equipo, es un portero de cuarta o de quinta división, entonces por eso llamé a Capriel. Gente nueva, sangre fresca,
que vayan teniendo un poquito de experiencia de todo, entonces por eso decidí llamar a Capriel y no a Di Gregorio, que bueno, igualmente Di Gregorio no es muy mayor, pero pues nada, esa es mi razón. Tu decisión de excluir a Brian Cristante. Cristante quedó por fuera. Oh. Nada, pues qué lástima, la verdad se me pasó. Italia sorprendió a muchos. ¿Tiene algún futuro el jugador en tu equipo? Sí, Brian es impresionante, claro que tendrá sitio en el equipo, pero conmigo no. Muchas gracias a todos, de nada, ha sido un placer. Sorpresas de Italia. Tommaso Baldanzi es la inclusión más destacada de la lista de Italia por Mauricio Pochettino. Deja fuera a Cristante. Explica la decisión. Nada, no sé. Está en un momento muy malo, a ver. Está en el mejor momento de su carrera, o sea, por media y tales, siendo muy buena media. De acuerdo, vamos a ver lo que pasa cuando sea el momento de elegir la próxima convocatoria. Va, perfecto. Petrelli acerca de la retirada, bueno. Resumen habitual de noticias, el Frappé quiere dañar el vestuario del City. La lista mundial de la FIFA, a ver. Estos son todos los equipos que están llamados, convocados. Aquí estos son los grupos. El primer grupo: Austria, Jordania, México y Venezuela. Siendo objetivo, no pasa México, no mentiras. La verdad es que tiene un grupo bastante fácil México, creo yo. Venezuela no, es que Venezuela tiene jugadores, me encanta Fariñez, tiene jugadores muy como mayores. Bueno, no mentiras, no, bueno, 30, Tomás Rincón, ¿quién más por ahí? No me acuerdo. Pero bueno, Wilker Fariñez me encanta como portero. Aunque bueno, aquí en el FM no es tan bueno, pero bueno. Puede pasar México y por ahí Austria puede ser. Bueno, el grupo B, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Uzbekistán. Yo pondría a Noruega primero y Canadá segundo. Ambas selecciones tienen mejor equipo que Nueva Zelanda y Uzbekistán, pero bueno, el fútbol. Inglaterra, eh, Argelia, Escocia, Inglaterra y Costa Rica. Primero debe pasar Inglaterra, la verdad. Y segundo, ¿quién puede ser? Puede ser Escocia, Inglaterra y Escocia pueden quedar clasificadas. El grupo de Corea del Sur, Costa Rica, Costa de Marfil, Estados Unidos y Dinamarca. Para mí, por equipo, por nombre y por todo, debe pasar, no sé quién primero y quién segundo, pero deben pasar Estados Unidos y Dinamarca. Grupo E, el último mundial del faraón Mohamed Salah. Egipto, Francia, Uruguay y Suecia. Uy, yo creo que ese sería como el grupo de la muerte, la verdad. Aquí el único que sobra sería Egipto. Pero, no sé, Uruguay es Uruguay, también tiene buen equipo, pues Darwin Núñez, Manuel Ugarte, bueno, tiene buen equipo. Suecia, pues nada, también tiene un equipazo, Isaac, Verbal, bueno, Lindelof, bueno, también tiene buen equipo. Y Francia, yo creo que Francia pasa primero, sí o sí, y el resto puede ser entre Uruguay y Suecia. Aquí el grupo F está Australia, Colombia, Ghana y Países Bajos. Pues, pues, ¿qué digo? No mentiras. Fantasmas Salah, ya me desperté. Y bueno, ¿y cuáles son sus predicciones para este mundial? ¿Quién pasa del grupo A? Grupo B, ahí lo puede mirar rápido, igual que Son, creo que está por ahí, no sé si ha quedado dormido, Ojetón, como dicen ustedes. Bueno, dije que aquí México y Austria pasaría, Noruega y Canadá pasaría, Inglaterra y Escocia pasaría.
El grupo de Estados Unidos y Dinamarca pasaría. Dije yo que era el grupo de la muerte. Está Francia, Uruguay y Suecia. El único que sobra es Egipto. Yo digo que Francia debe pasar sí o sí primero. Aquí, ¿quién puede pasarse primero y segundo? Aquí digo yo que pasa Países Bajos y Colombia. De pronto pasa primero Países Bajos y segundo Colombia. Aunque bueno, lo mejor sería que Colombia pasara de primero, pero bueno. Argentina, Camerún, Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Las Suizas. Argentina pasa primero y de pronto Suiza pasa segundo. Es que Camerún también tiene buen equipo. Nada, yo digo que Suiza, Eslovenia, Irán, Jamaica y Marruecos. Uy, no sé. Yo creo que Marruecos pasa primero. Tiene un buen equipo. Hakimi, Brahim Díaz, Bonu, etcétera. Para mí pasa Marruecos primero y segundo por ahí Jamaica puede ser. No sé, aquí no sé quién pasa segundo. Grupo I, Haití, Japón, Portugal y Túnez. Debe pasar Portugal primero. Y por ahí segundo, yo creo que Japón. No tiene mala selección. Y el grupo en donde estoy yo, Bélgica, Irak, Senegal e Italia. También nos tocó un grupo bravo, o sea, Bélgica es Bélgica, tiene un equipazo, tiene un once excelente, sabemos que son pecho fríos, son más pecho fríos que Italia. Entonces yo no sé, es que Senegal también tiene buen equipo, tienen a Koulibaly, tienen al Sodio Mané. Pues no sé, yo creo que vamos a hacer todo lo posible por pasar primeros, pero entre Italia y Bélgica, Grupo K, Croacia, España, Perú y Malí. Yo creo que el grupo va a quedar así. Bueno, de pronto España queda primero, pero Croacia y España pasará. Y el último grupo, Grupo L, Brasil, Nigeria, Panamá y Grecia. Brasil va a pasar, se supone que Brasil debe pasar de primero. Yo creo que Nigeria también, Oshime, bueno, tiene buenos jugadores. Yo creo que Brasil, así tal cual como está el grupo, va a quedar. Espero que queden así. Y nada, esas son mis predicciones para este mundial virtual, ficticio. Bueno, para ustedes, ¿quién cree que pasa? Por ahí escriban. Y que sean cosas coherentes, ¿no? Es que aquí dice el otro, México campeón del mundo, nah, si a dura pena le alcanza para una Coca-Cola y ahorita ya le va a alcanzar ya le va a alcanzar para ser campeón del mundo. Con esa selección tan mala que tiene, no jodas, seamos realistas. Pero yo creo que sí pasan a la siguiente fase del grupo. Bueno, aquí está. Mis planes. Puestas para dar. Si dan en Nigeria. Nueva Zelanda logra batir récord de victorias consecutivas. Ojo, ojito, ojito, ojito. Poquitín espera que Bonjour no juegue. También espero, si no se va a quedar por fuera. Mm, nada, no voy a decir nada. ¿Cuántos días faltan? 2 días. Ah, bueno, es para el próximo amistoso. Fantasma Salah. Nah, pero pues Sala es Sala, ¿sabe? En cualquier momento un tiro fuera del área y ¡pam! Golazo. Es Vila trae el interés eh, del Bayern de Múnich. Mm, puro humo. No lo veo en la vida real. Pero de forma física. Qué lástima haber dejado a Cristante por fuera. Nada, mucha pelota yo. Entonces Z Salah. Ay, ay, ay.
Ah, es bueno. Ottawa, oferta del Ottawa por Salter, 31.000. Por ahí hablan del Chiqui. Y bueno, para ustedes, ya con la segunda Champions consecutiva que tiene el PSG, ya entra, ojo, incluso lo simulé, ya entra a ser uno de los clubes más grandes. Pues, por ejemplo, ya superó al Marsella, creo que ya tiene una Champions allá en Francia. Ya igualó a varios clubes, le ganó al Nottingham Forest. Bueno, ya tiene, yo creo que ya podría estar por ahí entre los mejores. Capril, Tan, 23, Mancini, allí más que un número, el 8 Tonali, 7 Orsolini, el resto nada. Ojo, el 10 leyeron el 10, del 1 al 26. Bueno, confirmamos. Deja al lado mis trastes. Ese al Marsella, obvio que sí. Mm, pero bueno, es que también ha igualado también ha superado al City, igualó al Chelsea. Yo creo que sí, o sea, ya no es tan meme como antes, que equipo diminuto, que tales, sino que ya está entrando en la historia, o de hecho creo que ya entró por ganar 2 veces consecutiva a la Champions, pero bueno, ¿se hará Mbappé con la bota de oro en el Mundial? Pregunta por acá. Y nada, se viene el primer juego, se viene. Pregunta, Team Fútbol Italiano, ¿cómo están tus nervios? Vamos a responder. Yo no tengo nervios, soy de acero nervios. Dice, ¿cómo están tus nervios? Esperamos transformar esos nervios en resultados positivos. Las expectativas de los aficionados sobre las posibilidades de éxito en el torneo suelen dispararse justo antes de que comience el campeonato. Es algo que tiene en cuenta. Es un efecto estimulante tanto en mí como en la plantilla. Y finalmente, una sencilla pregunta para ti. ¿Vais a empezar el torneo demostrando a todo el mundo que vais en serio? No, o sea, pues ni modo que fuéramos a pasear, ¿no? A conocer Estados Unidos, México y Canadá. Pero no, esta vaina es seria. Goku, esta vaina es seria. Y... lo habitual. Ok. Bueno, no reaccionó muy bien la prensa. Italia. Tan solo unos días será el comienzo del Mundial. La afición de Italia ya tiene ganas de que su equipo se ponga en acción. Ya empiezan a notarse los nervios, pero se entremezclan con las ganas de hacerlo bien en el torneo. Los aficionados ya están listos los calendarios del torneo y con ganas de ir rellenándolos. ¿Qué? Ya han programado cómo van a ver los partidos con sus amigos y familia y han hecho acopio de provisiones para poder disfrutar a tope. El manager Mauricio Pochettino responderá a preguntas más tarde en la rueda de prensa, que será la última oportunidad pública de hablar con él antes de que comience la acción. Vale. Se respira tranquilidad, concentración y ganas de hacerlo bien en Italia. Ojo, y se vienen los banners, ojo, y las cositas. México contra Australia. Jordania contra Venezuela. A ver, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, de toda la chimbita dura y de la más. ¡Ojo! Ganó Venezuela, Salomón Rondón. Rondón, es que tiene una plantilla muy mayor. Omar Ocampos marca con México en el empate 1-1 ante Austria. Se le complica a México. También recordemos, ojo, Darwin Machís, Salomón Rondón. Darwin Machís es también interesante. Ojo, está aquí, no sabía que estaba aquí en Colombia.
En España, el Valladolid. Bueno. Ey, nunca lo he escuchado, la verdad. Aquí en Colombia nunca lo había escuchado. Ay, conviene empezar bien. Ojo, Canadá versus Noruega, Estados Unidos y Corea del Sur. Salgamos ya de este dilema. Canadá empata ante Noruega. Es que es complicado, la verdad. Sí, o sea, complicado. Estados Unidos le gana a Corea del Sur. Era esperarse. Bueno, siempre empieza primero los anfitriones. Uzbekistán, Nueva Zelanda, a ver cómo va a quedar. Inglaterra por ahí también juega. Acércate, acércate un poco más. Ayudar a que yo te recuerde. Nueva Zelanda pierde ante Uzbekistán. La primera sorpresa por ahí. Obviamente por diferencia de goles va primero. Pensaba que iba a quedar un empate, pero bueno, Inglaterra le gana a Argelia, como era de esperarse. Costa Rica, ojo, va a pasar lo mismo que en el 2014, va a dar sorpresa a Costa Rica porque le ganó a Escocia. Oli McBurney, el del Hull. Antes era del Sheffield, si no estoy mal, sí, Sheffield. Y por último, Dinamarca y Costa de Marfil. Le gana Dinamarca como era de esperarse, pero ojito con Uzbekistán y Costa Rica. ¿Les alcanzará para pasar a la siguiente ronda? Ojo, Países Bajos y Colombia. Francia, Uruguay, equipos, jornada difícil, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver, redoble de tambores. Trrr, trrr, a ver, a ver, a ver. Ay, no me hablen nada de Mbappé. Suecia le ganó 7-0 a Egipto. Oh, y Colombia perdió. Uruguay le ganó a Francia. ¿What? ¿Qué? Hat-trick de Darwin Núñez. Qué falso. Pero bueno. 7-0 le metió Egipto. Le metió Suecia a Egipto. Kulusevski, Alexander Isaac. El Hawkeyes. Países Bajos, una marca Timber, Gakpo y Burger. Burger, la hamburguesa. Bueno, todavía que Colombia se ponga las pilas, pero bueno, para mí era una derrota casi asegurada. Argentina, Suiza, Emiratos Árabes Unidos contra Camerún, Marruecos, Irán, Jamaica, Eslovenia. Yo creo que aquí Argentina gana, Camerún gana, Marruecos gana y, uy, no sé, tal vez aquí, tal vez termine en empate. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No pasas el rato. Argentina gana. Camerún 0-0. Ay, no puede ser que sale Marruecos. Le gana Irán. Wow. Eslovaquia. Le ganó 3-0 a Jamaica. Doblete de Lautaro Martínez. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato. Bueno, aquí los partidos que ya vimos anteriormente. Jugador, tan, tan. Rueda de prensa, tan, ta, 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 ta. Esteban regresa a mí. Felices los cuatro. Sparta Praga. Y nada, se viene el último partido del día de hoy. Vamos 3 partidos. Bueno, pasamos, clasificamos al mundial, que eso es lo que importa. Bélgica, Senegal. Portugal puede crecer ante su victoria, pero de forma física. Buongiorno ya está para jugar. Perfecto. Túnez puede crecer a partir de esta victoria. Portugal le ganó a Japón. Pote y Bruno Fernández. Túnez le ganó a Haití.
Y vamos a ver si no vamos a decepcionar, pues. A ver, vamos a armar el 11. ¿Qué das? Di Lorenzo puede estar bien, ¿no? Todos los partidos. Bastoni, Buongiorno, sí, puede ser. El delantero titular yo creo que va a ser King, Moise King. Y quitamos los suplentes y vamos a armar un equipo bien chévere, bien bacano. Carne seca por acá. Bueno, Cambiazo por acá. Y Belanova. Gatti y Scalvini. Ruggeri, bueno, se queda por ahí. Mateo Ruggeri. Después. Ah, no jodas. No jodas que carne seca está por acá. No, 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 ¿cómo así? Aquí entra Sandro Tonali, obvio. Es este book. Ok. Carne seca por acá. Baja. Por Dios. Esto por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Bueno. Entonces, Locatelli es el otro centrocampista. No tengo Ruggeri. Oh, ese me salvó. Es el otro centrocampista. Yo creo que Saniolo va a ir de MCO. Va a ir de MCO. Analizando la movida. Ah, tu. Por ahí meto a Orsolini, tal vez. Y este también. Expósito. Yo creo que con dos está más que bien. Así rápido, 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 rápido. Bueno. Y vamos a convocar pues a Ruggeri. 13 y aquí las tengo para leerme las veces. Ok. Y nada, vamos a jugar. Jueguelo, jueguelo. Uy, 2 horas ya. Uy, mucho tiempo. Nena, de la primera. Siempre cuando estoy con ella. A ver, a falta que arreglen esto, se demora muchísimo calentando, huevón. ¿Qué es esto? Un calentamiento de verdad. Siempre lo he dicho. Este partido lo deberíamos ganar, hacerlo, no se confíen, seguros, no se pongan nerviosas y marquen goles. Que la diferencia de goles, valga la redundancia, puede ser clave. 5 defensas, luego 5 defensas se van a meter muy atrás. Van a meter muy atrás, pero bueno.
Juega para nosotros, filtra Napolitanos, hace la pausa atrás, a Varela, Varela a Chiesa, Chiesa remata y gol. Creo que se desvió en un jugador o algo así. Ojo, los logos están bonitos, la verdad. Así negritos, con ese fondo tin, colorido. Está bonito, ¿para qué? ¿Para qué me gustó? A ver, vamos a animar. Vamos a animar. Se lo toman bien. La mayoría no reaccionan muy bien, que digamos. GG. Buen partido de todos los jugadores, 6.7, 6.8, 6.9. Ojo, juega para nosotros. Di Marco le hacen una falta animal. Ojo, Di Marco centra. Uy, ojo lo que falló. Corner, ¿no? Pero lo que falló aquí. Claro, falló ordinariamente. Ojo, amarilla para Doshki. Pero bueno, estamos ganando la posesión 12-6, pero ojito que vamos 1-0 y aquí hay handicap. Es muy fuerte, el handicap es real. Estoy contento y nada, sigamos en el segundo tiempo. Di Marco va a jugar para ellos. Igual abre, ojo, sale Donnarumma. Uy, qué miedo. Bueno, Donnarumma a Politano, Politano Tonali, Tonali a Varela, Varela a Tonali, Tonali a King abre para Chiesa, Chiesa filtra para Varela, Varela para Rovella, Varela, Chiesa aquí, King descarga en Politano, Politano remata y volvamos. Otra jugada para nosotros, Chiesa para Varela, Varela para Chiesa otra vez, Chiesa centra, muy pasado, pero Politano se mete y gol. Ojito, ojito, ojito. Ojito con Italia. Italia es la clave. ¿Qué tal si ganamos la Copa del Mundo, ah? ¿Se imaginan? Ojo, otra. Oh, no. Bueno, rechazan. Joaquín, Adwan para Tina, el central. ¡Ay, vamos! No podemos dejar la portería a cero, weón. Los goles en contra también son clave. O sea, buen resultado y dudo mucho que nos remonten, pero por Dios, mantengamos la portería a cero, pues, homie. Vamos, Irak. Vamos, Orak. Orak y mamá. No, mentiras, Irak. Bueno, cambios, descansos, también que entre en dinámica. Di Lorenzo no se está haciendo buen partido, entonces nada, sale. Buongiorno, Di Marco tampoco es que esté jugando muy bien. Bueno, King por lo menos está asistiendo. Bueno, King sale por Expósito.
Por ahí 3 cambios. El resto los hago para el minuto 70, 75. Tonali entra, nada, rechazan. Usiem, Yusuf, Fitra. Ay, bueno, ¿qué es esa desconcentración? Por Dios. Uy, menos mal que terminó en nada. Y yo, no complico, ya a mí me gusta pasarla rico. Vamos a hacer cambios. Los que estén más cansados. Y esa sale, buen partido contra Sokagni. Ok. Con problemas para meterse en el primer partido. Está fácil el partido. Mi Buongiorno me da un poquito de miedo que le saquen la otra amarilla. Horario más 6.1. Entra Scalvini. Nada, hago los cambios. Y nada, ya es un relajo este partido. Como que a mí me gusta pasarla rico. Prácticamente hice los cambios, fue en defensa. Pero bueno, era lo que estaban jugando más, más peor, menos mejor, más peor. Me mintan por allá. Hace cambios en Irak. El tiempo agregado también se ve chévere, bacano. Y nada, terminamos el primer partido. Es magnífico ver esta gran victoria. Victory. Bueno, perfecto. Así me gusta empezar con el pie derecho. Bueno, han sido 2 horas, 2 horas de stream, 2 horas de video. Este coso se va a ir para YouTube. Entonces, Robo irá, oílo, ni que fuera México contra Paraguay. Eso sí es un robo, un gol supuestamente anulado. Ojo, terminamos casi igual que Bélgica. Ellos van primeros por la diferencia de goles. Es que es clave. Aquí, igual que en la fase de grupos de liguilla antes del Mundial, y los goles a favor y en contra va a ser clave, súper claves. Y a ver, vamos a ver esta primera jornada, ¿quién es el máximo goleador? Más goles Suecia, máximo... ¿Dónde está? A ver, más goles, ¿dónde está? Más goles. El goleador es Darwin Núñez. A ver, partidos ganados. Carlos Mora, bueno, era verdad que eran goles. General no. Ofensivo. Darwin Núñez es el máximo goleador hasta el momento. Metió 3. Y por aquí estamos en el... Bueno, prácticamente vamos segundos. Mucha diferencia de goles. Bueno, Politano. Y tu asistencias, ¿dónde van? ¿Dónde están? Asistencia, máximo asistidor es Verbal. Ojo, con 20 años, la criaturita no es malo. Y esa él también está por aquí. Está de tercero. Y pues, perdón otra vez por mi garganta, es que tengo como medio gripa. Así que nada, avanzamos un día y... Y terminamos acá, pero después de ver estos partidos, España y Croacia, un partido bravo, puede quedar en empate. Yo diría que gana España, ¿pero qué pasó? Pero, alrededor de tambores.
Brasil puede crecer a partir de esta victoria. 0-0, sí, o sea, puede quedar en empate. Pensaba un 1-1 por ahí, pero bueno. Malí le ganó a Perú. Ojo, Brasil haciendo 3 goles, 1 en contra y 2 a favor. Panamá y Grecia empatan. Y pues nada, eso fue todo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá, a Loto, a Alex, al fantasma del Sonris, que todavía está por acá, yo creo que se quedó dormido. Y, y también feliz mes a Loto y al Sonrix. Y también gracias por el follow a Jackson 49 yo creo que ese es un bot. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión.